Entonces estamos grabando ya la clase de hoy. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver el formato del guión cinematográfico de ficción y vamos a ver también el guión por columnas. Son dos formatos de escritura de guión que deben ser el resultado de nuestro trabajo de esta primera fase, que ha sido definición de contenido en texto. Cuando hablo de definición de contenido en texto, pues es una frase muy amplia, pero lo que nos dice el punto esencial es que tenemos que definir todo lo que va a ser la película a nivel de texto. Definirla con toda la precisión posible, con la mayor precisión posible. Podemos pensar que después se va a alterar, no nos importa si se va a alterar después o no, quién lo va a alterar. Lo que nosotros tenemos que trabajar es tener una idea clara de lo que el espectador va a ver. Es lo que nos interesa. Que a nivel de lectura del texto, el lector sea el espectador posterior de la película y pueda ver con toda precisión lo que es la película. Eso es la meta, ese es el objetivo. Creo que desde la primera clase quedó planteado con claridad, a veces se nos olvida, debe ser lo más preciso. En el documental tenemos que ser lo más preciso, aunque vamos a dejar como cosas abiertas, porque no sabemos cómo nos puede responder nuestro interlocutor, la persona que entrevistamos, o los datos que vamos a obtener, pero tenemos que ser lo más precisos posibles. A nivel de ficción, precisión total. Cualquier otro producto audiovisual debe ser precisión total. Que nuestro texto sea exactamente como después será la película. Entonces, para eso está hecho, vamos a abordar primero el guión cinematográfico de ficción. Las razones de que el guión cinematográfico de ficción sea como es por eso, para darnos las herramientas para que esa posibilidad pueda ser real. Vamos a abrir el documento, les voy a compartir pantalla y vemos aquí la pestaña PDF Google Drive. Aquí están viendo el guión cinematográfico. Entonces vamos a leerlo. ¿Alguno de ustedes ya checó? Esto lo publiqué creo que el viernes, ¿no? El jueves. ¿Le puedo dar alguna leída? Nadie. Sí, Sí. Yo sí lo puse a leer, pero no he empezado a escribir mi guión. Bueno, lo que tiene que suceder es que a partir de hoy ustedes tienen que escribir su guión. Todos los que están haciendo ficción tenemos la base de lo que fue el ejercicio anterior, si ya lo hicieron. Sé que muchos de ustedes todavía no lo han hecho, la tarea de tu historia. Así como analizamos los cortometrajes, que analizamos que fue Una vez, El Camino de Felipe, Cólera, ¿cuál otro analizamos? Boss Story. Analizamos todos los elementos de la historia. Entonces lo que necesitamos es lo que fue nuestra idea original, la definición del conflicto, el deseo, la solución, todas esas cosas tenemos que, ya las plasmamos en escritura visual y divididas por escenas. Y el siguiente paso es que es un paso sencillo en el sentido de que es más talacha que trabajo creativo. Tiene algo de creativo, sin duda, afinar cómo es la escritura visual. Entonces, el guión cinematográfico es un documento que describe todos los elementos auditivos, visuales, conductuales y lingüísticos requeridos para contar una historia, redactado bajo una serie de convenciones de formato muy precisas. Entonces es todo lo que se oye, todo lo que se ve. Conductuales es cómo se comportan nuestros personajes. Lingüísticos, pues es todo lo que dicen. Entonces tengo que dar todos estos elementos para contar la historia,
Y la redacción es, como vamos a ver ahora, es muy rígida, precisa y rígida. No podemos cambiar cositas aquí en nuestro guión cinematográfico. No hay veces que no hay opciones, que tiene que ser así. Es crucial recordar que la película es un medio visual. No le cuentas tu historia a tu audiencia, la muestras. Debes aprender a escribir un guión visualmente. Recuerden que una de las reglas de la escritura visual es no contar, sino mostrar. Se debe escribir únicamente lo que el espectador verá y escuchará. Puede amar a sus personajes y saber lo que están pensando, pero la disciplina y la magia de la escritura de guiones es sencillamente cómo mostrarlos en pantalla. Cómo mostrar lo que piensan, cómo mostrar lo que sienten nuestros personajes en pantalla, mostrarlos. Las convenciones técnicas son las siguientes. Vamos a escribir en carta, tamaño carta. La medida de tamaño carta en el sistema inglés pues son 8.5 pulgadas por 11 pulgadas. Nosotros heredamos esos tamaños y cuando los convertimos al sistema decimal, pues nos da una numeración, ¿cómo decirla?, en fracciones que pues lógicamente es un poco complicada de manejar porque nos da 21.59 centímetros por 27.94. Cuando en el sistema inglés pues son números redondos, 8.5 por 11. Entonces vamos a trabajar nuestros márgenes dentro del guión en pulgadas, porque de esa manera nos va a dar números redondos. Las distancias son de 1 pulgada o de media pulgada. Si lo convertimos todo eso a centímetros, pues nos va a dar una serie de números que es muy difícil de recordar. Pero si lo manejamos en pulgadas es muy sencillo de entender. Por eso es que lo hacemos en pulgadas. El tamaño es la fuente Courier, el tamaño de fuente de 12 puntos. Y la fuente es Courier. Nunca podemos cambiar la fuente. No se vale cambiar la fuente ni cambiar el tamaño. Ahí es donde empieza la rigidez del formato. Se tiene que escribir así. Si ustedes escriben un formato de guión en otra fuente o en otro tamaño, pues es algo que nadie del medio, nadie de la industria se va a dignar leer, porque significa pues que no sabes lo que estás haciendo. Entonces son como puntos básicos. Fuente Courier, 12 puntos. ¿Por qué la fuente Courier? Sencillamente porque son fuentes, está dentro del grupo de fuentes donde las letras son del mismo tamaño. Donde la I, que aparentemente es delgadita, está escrita de tal manera que ocupa el mismo espacio que la O. Hay fuentes donde la I ocupa mucho menos espacio que la O, donde hay letras que son más anchas y letras que son más estrechas, más delgadas. La fuente Courier no, la fuente Courier, todas las letras ocupan exactamente el mismo espacio. Es una de las razones que se haga. La información que viene en una hoja, la cantidad de líneas y la cantidad de letras que tiene una hoja, exactamente esa misma cantidad de líneas y letras las tiene otra. Entonces eso hace como que sea que haya una misma cantidad de información. Con frecuencia se habla de que una página de guión equivale a 1 minuto de película. Pues en promedio así es. Digo en promedio, digo porque habrá páginas que sean mucho más breves que 1 minuto y páginas que sean más largas de 1 minuto. Pero en promedio, pues resulta ser coincidente que sí. Y una de las cosas que ayudan a que eso sea así, pues es que sea una fuente Courier. Entonces no es un capricho, tiene una razón de ser. Los 12 puntos, el tamaño de 12 puntos, pues es un estándar de lectura para hacer que las letras estén en una dimensión que sea fácil para una persona leerlas con claridad.
Si tú lo haces más pequeña, el lector va a estar luchando para tratar de leerlo. Se trata de que el lector lea con facilidad, sin esforzarse, para que justo ponga atención al contenido, a lo que está leyendo. No va a tratar de discernir qué letra es esa. Por eso es que cada una de las cosas tienen una razón de ser, no son caprichos o ocurrencias. Los márgenes son 1.5 pulgadas a la izquierda de la página, 1 pulgada a la derecha, 1 pulgada arriba y 1 pulgada abajo. Podríamos pensarlo en términos de centímetros, pero pues en realidad vamos a pensarlo como pulgadas, porque de esa manera nos vamos a acordar muy fácilmente. En cambio, si nos ponemos a pensar tiene que ser 3.81 centímetros, pues va a ser mucho más complicado. Los números de páginas se colocan en la esquina superior derecha con un margen de 0.5 pulgadas desde la parte superior de la página. Todas estas cosas es como para enterarnos, para saber si lo vamos a hacer en un Word. Sin embargo, ya casi todos los guiones son escritos con aplicaciones o en algunas páginas que nos dan la facilidad de que todas estas medidas pues ya estén integradas dentro de la aplicación. La primera página no está numerada, cada página tiene un máximo de 55 líneas. Esto del máximo es interesante porque hay páginas que pueden tener 30 líneas o 40 líneas. ¿Por qué no todas tienen 55 líneas? Alguien puede pensar, es una cuestión lógica. ¿A alguien se le ocurre o sabe? ¿Ya? ¿Quién me dice? Yo pienso que no tienen las 55 líneas rigurosamente porque hay diálogos o hay escenas que van a durar menos, ¿no? Y entonces se tiene que ver cuántas escenas caben en el formato también, ¿no? También porque puede ser que a lo mejor hoy tengo una escena muy larga y entonces tiene más líneas o demás, entonces se ponen en otra página aparte, no sé. Así es. Como así es. Sí, exactamente así es. ¿Por qué podemos tener páginas con menos líneas? Pues porque no queremos romper las escenas. A veces cuando una escena dura más de una página, inevitablemente tendremos que romperla. Pero lo ideal, pues es no romperla. ¿Por qué? Porque le estamos dando al lector todas las facilidades para que pueda imaginar esto. Si va... Dime. También tiene que ver, bueno, aparte de los signos de puntuación, lo que son las acotaciones y las indicaciones a cada escena. Claro que tiene que ver, claro que sí. Ahorita vamos a ver cómo es cada escena. Hablábamos de que la unidad narrativa es la escena, ¿sí? Entonces vamos a estar agrupando toda nuestra historia como una sucesión de escenas. Y cada escena tiene sus partes. Cada una de las escenas. Decíamos que la definición de escena, ¿quién me la recuerda? Tiene que es donde hay un tiempo y un lugar donde sucede un acontecimiento, pero hay escenas ligadas, quizás no por espacios, pero sí por intenciones. Por ejemplo, una llamada telefónica, también eso se puede poner, aunque sean diferentes espacios, pero es el mismo tiempo y entonces es parte de la misma escena. Exactamente, sí, así es. Pero son acciones que suceden en un tiempo y un lugar determinado. Hablamos de uno, pero hablamos también de que excepcionalmente puede haber escenas que ocurren en dos lugares. Uno de los casos son estas llamadas telefónicas.
una comunicación que vincula a dos personas en dos diferentes espacios, unos mensajes de WhatsApp pueden hacernos también que dos personas en dos diferentes lugares puedan ser parte de una sola escena. Son casos especiales, o una acción que se mueve de un espacio a otro, pero unidos por una misma acción, también forma parte de una escena. Lo importante aquí es resaltar que toda nuestra narración va a ir por escenas, las vamos a contar escena por escena, y cada escena va a tener una serie de elementos. Vamos a verlos, regresamos a nuestro PDF. Este PDF ustedes lo tienen en Classroom. Entonces pueden consultarlo para la tarea que van a realizar. Entonces las partes de la escena son el encabezado de la escena o título de la escena. El encabezado de la escena tiene la función de dividir los espacios físicos y el tiempo para situar al lector y al equipo de producción en un lugar y en un momento de la historia. Vamos a detenernos aquí. Situar al lector, por supuesto, le estoy diciendo en qué lugar va a suceder y en qué momento. El equipo de producción, ¿por qué menciono al equipo de producción? Porque cuando pasamos a la etapa de la preproducción, va a ser muy importante estar consultando el guión para saber cómo voy a organizar mi rodaje. Entonces, cada una de las partes del guión va a tener no solo la función de relatar de manera precisa la historia para el lector, sino también de funcionar como el documento base sobre el cual se va a hacer la preproducción. Entonces, el encabezado es una manera sintética de decirle a quien va a hacer la preproducción, uno, si es interior o si es exterior, dos, cuál es el espacio, digamos, locación ya en términos reales, cuál va a ser la locación donde se va a grabar esa escena y cómo va a ser la luz. Cuando digo día y noche, eso ya le da una indicación al equipo de producción para saber a qué hora se tiene que grabar. O si es en un interior, si es posible trabajar de día pero oscurecer las fuentes de luz para poder simular que es una escena nocturna. Entonces ese encabezado ya nos va a funcionar también como una manera de facilitar la preproducción al equipo que tiene que organizar esa preproducción. Este encabezado tiene 3 partes que se deben escribir en mayúsculas y en una sola línea. Es muy importante esto, 3 partes en mayúsculas y en una sola línea. Nunca un encabezado puede ser más largo de una línea. Debe ser muy escueto, muy sintético. Vamos a ver aquí un poquito abajo la parte blanca, donde está el número 4. ¿Ustedes ven mi ratón? ¿Cómo se llama esto? Sí, El cursor. ¿El cursor? Sí. Ah, ok. Sí, te ven. Bueno, entonces aquí estamos en la página 4. Este es un fragmento del guión de Roma de Alfonso Cuarón. Y vamos a... Después, posteriormente, se los voy a dar para que lo lean. Vamos a ver nada más aquí cómo está el encabezado. Dice ext, que es la primera parte, que tiene que ser interior o exterior. Separado por un guión medio sencillo. El lugar, Kinder Condesa. Después
dos guiones medios y después el tiempo, que es de día. Esto es lo que forma un encabezado. Esas tres partes. Si la escena va a ocurrir en dos lugares, voy a poner los dos lugares. Quinta Condesa, calle de Tepeji. Y después dos guiones y día. Estos encabezados, yo he visto dos maneras de redactar estas uniones entre las tres partes del encabezado. En este caso, exterior, guión, lugar, doble guión, tiempo. Vamos a ver otros formatos donde es exterior, punto, espacio, lugar, guión medio sencillo y tiempo. Es como la segunda forma de redactarlo. Y sabes que estas reglas, estas pequeñas diferencias, son porque las majors, ustedes recuerdan cuando hemos hablado de estas grandes empresas de la industria hollywoodense que han dominado la realización cinematográfica por décadas, ellos han establecido sus propias reglas. Y entonces, algunas de ellas pone como regla que tiene que ser guión sencillo y doble guión para separar los elementos, y alguna otra ha decidido que se pone punto después de interior o exterior porque es una abreviatura, sin guión, lugar y guión sencillo para tiempo. Esas dos son las opciones que he visto. Sin embargo, en lo que sí es coincidente, bueno, pues es en las tres partes. Creo que ahí no hay duda, ni hay como opciones en que tienen que ser interior, exterior, lugar y tiempo. En eso creo que es como un estándar, ¿no? Un acuerdo general, que así tiene que ser. Y este detallito de las separaciones, pues he visto esas dos formas de hacerla. De hecho, los guiones más recientes ya están adoptando esta forma, que es guión sencillo y guión doble. Pero ahora que leamos los guiones veremos que en este detalle puede haber algunas variantes. El encabezado, vamos a leer aquí, regresamos al amarillo. El encabezado de la escena ayuda al guionista a evitar tener que señalar la ubicación geográfica en la sección de acción, ahorrando espacio para escribir más sobre la historia real. Esto es, después del encabezado, este pequeño párrafo que tenemos aquí, una pequeña multitud se acumula en la entrada del kinder a la hora de la salida. Cleo llega y entra a la escuela. Después de un momento sale con Pepe, un niño de 5 años que carga una obra de arte recién seca. Ese es el párrafo de acción. El párrafo de acción se autodefine, nos va a decir qué es lo que está sucediendo en este lugar, en este momento. Y nos lo tiene que describir de una manera muy visual. Por eso es que hemos visto la escritura visual. No usa el tiempo pasado, utiliza el tiempo presente. Siempre una pequeña multitud se acumula en la entrada del kinder a la hora de la salida. Cleo llega y entra a la escuela. Todo es en tiempo presente. En tercera persona, como veíamos las reglas de la escritura visual. Hay un detalle importante aquí. Pepe está escrito en mayúsculas. Esto es, el personaje, cuando aparece por primera vez en nuestro guión, lo vamos a escribir con mayúsculas. Y vamos a usar las mayúsculas de manera discrecional, es decir, libre y de acuerdo a su criterio. Las palabras importantes las escribiremos con mayúsculas. Cuando mencionemos una acción, cuando mencionemos un objeto o cuando mencionemos un personaje, si nos parece que es como un punto clave en que el espectador se tiene que fijar, entonces lo pongo en mayúscula. Es una manera
de escribir sin tener que usar, ¿cómo se diría? Sin tener indicaciones técnicas. Algunos alumnos me han preguntado, oiga, pero es que yo necesito ahí que haya un close-up a Pepe. Y necesito ponerlo en mi guión porque para mí es importante que en ese momento indicar que la cámara tiene que hacer un close-up a Pepe. Pero no es permitido poner indicaciones técnicas en el guión, ni movimientos de cámara, ni encuadres, nada de ese tipo. No está mal hecho. Esa es una libertad que puedes tomarte tú cuando sabes que tu guión no se lo vas a leer a nadie, sino es prácticamente como una guía técnica para ti. Puedes hacerlo. Pero un guión, digamos, bien hecho, que vas a utilizar para enviarlo a un concurso de guiones o para dárselo a un productor, a una casa productora para que lo considere, o sencillamente el guión que tú vas a tener con tu crew no puede tener ese tipo de indicaciones. Pero que sí puedes hacer, pues poner la palabra con mayúscula. Si tú ves aquí, después de un momento sale con Pepe, pues ahí ya estás tú dando una guía a la imaginación del lector de ver a ese niño. Un niño de 5 años que carga una obra de arte recién seca. Cuando dice obra de arte, podemos imaginar el orgullo con que Pepe lleva su pintura, o a lo mejor su escultura de plastilina, ¿no? Es lo que nos está diciendo. Podemos tener bastante libertad a la hora de escribir nuestros guiones dentro de lo visual. Entonces esto es la acción. A nivel de formato, bueno, pues está desde el margen izquierdo, que decíamos que era 1,5 pulgadas del borde de la página, hasta el margen derecho, que decimos que está a 1 pulgada del borde derecho de la página. Esta sección, ninguna sección va justificada. ¿Qué significa justificado? Que tiene que quedar hasta el límite de mi margen. Aquí donde llega la palabra, ahí pones coma, y si aquí hay un espacio de 3 caracteres, pues sin modo, porque ya no alcanza poner la siguiente palabra aquí, se pasa. Entonces, pues hay brincas de línea. Eso es decir que el texto no está justificado. Entonces el texto va a tener del lado derecho, va a ser pues, ¿cómo decirlo? Variable. A veces más largo, a veces más corto. ¿Y para qué se hace esto? Pues para no romper las palabras. Los documentos formales e institucionales muchas veces van justificados. ¿Cómo se justifican? Pues poniendo más espacios dentro del renglón o partiendo las palabras. Escue, guión, la, abajo. Y eso hace que puedas tener un texto que queda perfectamente cuadrado entre el margen izquierdo y el derecho. En este caso es sin justificar, es decir, del lado izquierdo, pues sí va a ser totalmente lineal a la misma altura, y del lado derecho no, del lado derecho va a ser variable. Es importante decir de dónde a dónde llega esta sección. Vamos a leer lo que está escrito aquí. Dice acción. En la sección de acciones donde se describen las acciones visuales y audibles que tienen lugar en la pantalla, es muy importante escribir siguiendo las reglas de la escritura visual, en tiempo presente y en tercera persona, describiendo exclusivamente lo que se puede ver y oír en pantalla. Se pueden escribir grandes sonidos y objetos importantes en mayúsculas para enfatizar su efecto en la historia. Ocupa todo el espacio disponible de escritura y usa mayúsculas y minúsculas. El subencabezado o subtítulo de escena. Es posible usar subencabezados de escena para mostrar un cambio en la ubicación
sin romper la escena, incluso si la escena ha cambiado de interior a exterior. Es lo que hablábamos de cuando la escena se maneja en dos espacios. Se supone que los lectores comprenderán el cambio en el espacio mientras retienen la idea de que la hora del día es la misma. La razón por la que muchos escritores hacen esto es para evitar la noción de que hemos entrado en una escena completamente nueva, aunque siempre se puede incluir continúa en lugar de día o noche, creando un encabezado de escena completamente nuevo. El subencabezado debe ser anunciado desde el encabezado, como un segundo espacio de acción. Aquí tenemos el ejemplo en el mismo guión de Roma. Vamos a ver cómo lo utiliza Cuarón, cómo nos escribe justamente una escena que sucede en dos espacios. Ok, vamos a ver las tres partes. Exterior, la primera parte, guión medio. Luego vamos a tener calle, guión medio, Avenida Monterrey, Tlaxcala. Estamos en la calle, pero el primer espacio es la Avenida Monterrey y el segundo espacio es la calle Tlaxcala. Día, doble guión y día. Cleo sale de Tepeji y camina por la avenida donde circula un tráfico considerable. Al llegar a la esquina cruza la avenida y sigue por calle de Tlaxcala. Aquí está esto subencabezado. ¿Por qué sabemos que es subencabezado? Porque está en una sola línea y porque está en mayúsculas. Ahí es cuando la rigidez de las reglas nos hace entender la razón de que así sea. Estas mayúsculas nos dicen hay un cambio de espacio. La escena está cambiando el área donde está sucediendo. Nos lo anunció en el encabezado y aquí en la acción nos une la acción con el subencabezado y continúa con la siguiente acción. Aquí al final de esta línea de acción hay un guión medio para en la siguiente línea poner esta calle de Tlaxcala que ya no lo mencionó arriba en el encabezado y luego un guión medio al final para pasar a la siguiente acción. Ese sería como el caso de la escena que transcurre en dos espacios. Después veremos casos especiales. La próxima semana veremos casos especiales de escritura de guión, como pueden ser llamadas telefónicas, el uso de las extensiones. Las extensiones son para cuando utilizamos un personaje que no está en pantalla o un personaje que no está en escena o un personaje no diegético. Estos tres casos son interesantes. Ahorita lo vamos a ver aquí donde dice extensiones. Vamos a seguir. Vamos con diálogo, porque si no me empiezo a desviar también. Voy viendo cosas, se me ocurren cosas, digo, y de pronto creo que estoy un poco disperso, tal vez en mis explicaciones. Pero espero que no sea grave. Bueno, en el diálogo, las líneas de diálogo se establecerán debajo del personaje al que están asignadas. Se debe escribir justificado del lado izquierdo y a 1 pulgada del margen, y del lado derecho sin justificar, igual que la acción sin justificar, a 1.5 pulgadas del margen, no del borde de la página. Las extensiones se usan para indicar una alteración espacial o de continuidad del diálogo. ¿Qué es esto? Cuando un personaje dice algo fuera de cuadro, pero es parte de la escena, se indica off-screen o S. Cuando el diálogo es una voz fuera de ese mundo ficticio, es decir, una voz que escucha el espectador, pero no los personajes, se dice voz off.
VO. A esta voz también la identificamos como extradiegética. Ya hemos hablado de lo diegético, lo que es diegético y lo que no es diegético, lo que es no diegético o extradiegético. Esto es algo que no pertenece a ese mundo donde está sucediendo lo que estamos viendo, que pertenece a nuestro mundo, al mundo del espectador. Es muy claro en la música. La música diegética es la música que oyen los personajes. Es cuando prenden el radio, cuando van al bar y escuchan a la banda que está tocando, cuando pasan por la calle y hay un organillero tocando en la esquina. Todo eso es diegético porque es parte de la historia. Los personajes lo oyen. Pero hay una cantidad enorme de música en películas que los personajes no oyen, pero nosotros sí. Los que vemos la película sí escuchamos. Eso es lo extradiegético. También en ocasiones hay voces que los personajes no oyen, pero nosotros sí, los espectadores. Hay una voz off en Una vez, la voz narradora es una voz que está narrando en diversas escenas y por supuesto los personajes que están ahí no están oyendo esa voz, pero nosotros sí la oímos. Y hay otro caso más, que es voice over, que es cuando la voz que se escucha sí es diegética, pero no está en escena, no es parte de la escena. Vamos a ver con más atención estos casos. Cuando finaliza un bloque de diálogo y realiza una acción simultáneamente a la continuación de su diálogo, se indica cont. Esto es, no podemos pensar que el personaje va a hacer algo, va a suspender lo que está haciendo, dice algo y luego va a hacer otra cosa. En ocasiones, el personaje dice cosas mientras hace cosas. Entonces, no podemos poner las dos cosas al mismo tiempo, pero sí indicar que las cosas están sucediendo al mismo tiempo. Y eso lo vamos a utilizar usando la palabra continúa. Esto es, vamos a escribir algo que dice el personaje, después vamos a poner una acción y después vamos a escribir ese mismo personaje diciendo continúa, es decir, no ha suspendido su diálogo, lo ha seguido diciendo mientras estaba haciendo esa acción. Todo esto que les estoy diciendo, muchachos, son muchísimos detalles y los iremos aprendiendo poco a poco. Me gustaría que no se confundieran, más bien esto es como la primera información que vamos a recibir sobre esto. Es una información general, puede ser mucha, pero iremos viendo poco a poco todas estas partes. Acotaciones entre paréntesis. Puede usar una acotación dentro de su diálogo para indicar la intención del diálogo a pronunciar o incluso para mostrar pequeñas acciones sin tener que saltar a una línea de acción. La acotación es lo que va entre paréntesis después del personaje. Aquí estamos viendo el ejemplo de Roma otra vez. Exterior, patio, Tepeji 21, día. Las tres partes. El patio de la casa de Tepeji 21. Cleo y Pepe entran. Si se dan cuenta, aquí Pepe ya no viene en mayúsculas. Él cargando su obra de arte y ella la lonchera. Se escucha a Adela que la llama. Adela OS. ¿Qué significa? Que no estamos viendo a Adela en pantalla. No está en nuestro cuadro. Es parte de la escena, pero está en otro lugar que no alcanzamos a ver. Por eso es que se pone OS. Off screen. Eso significa fuera de pantalla. Cleo.
Adela, de 26 años, mejor amiga de Cleo y también mixteca, sale al patio. Sus conversaciones privadas son en lengua mixteca combinada con algo de español. Adela, en mixteco. Esta es una acotación. Apúrate, manita, que está Fermín al teléfono. Ahora, muy importante, veamos la altura a la que está el diálogo, lo que se dice, la altura a la que está la acotación, que es media pulgada de distancia entre una y otra, y la distancia a la que está el nombre del personaje, Adela, que aquí es 1 pulgada. Me pongo a pensar porque yo he visto también el nombre del personaje media pulgada. Pero bueno, son variantes pequeñas de formatos a formatos. El continúa, como les explicaba antes, es la liga de 2 diálogos que van sobre una acción. Aquí está muy claro: Pepe, ya no puedo. Cleo pretende seguir caminando. Pepe continúa. Mamá. Aquí lo pone en inglés, continued, pero podemos poner nada más cont y ya, porque en español así se pone cont. Y mamá. Esto significa que yo no puedo, ya no puedo y mamá están sucediendo casi simultáneamente a Cleo pretende seguir caminando. Cleo tal vez da 2 o 3 pasos mientras Pepe está diciendo esto. Ese sería como la fusión del continúa. Un solo diálogo que en realidad lo estamos partiendo con una acción en medio. Aquí vemos al final de la página otro tipo de continúa, que es cuando rompemos la escena. Este continued al final y en la siguiente página continued 2 puntos es un rompimiento de escena. Cuando nuestras escenas son mayores a una página, le podemos poner, tenemos que ponerles esta señal de continuo. Es que es como un resumen de todo lo que acabamos de ver. Aquí tenemos hasta arriba título del guión, arriba a la derecha en todas las páginas, y luego el número de página. Después vemos el título de escena. Estamos viendo del lado izquierdo arriba. Título de escena es el segundo elemento, que aquí lo vemos que está redactado de una manera un poco distinta, aunque son mayúsculas, Courier 12, etc. Pero vemos la otra versión que les decía, que es que el interior o exterior viene con un punto en lugar de un guión. Luego vemos, en este caso, el lugar es un solo lugar, solamente que estamos definiendo el punto específico donde están las escaleras, el vestíbulo y escaleras molino. Permítanme un segundo, es que están llegando, tengo que estar regresando a la página. Y finalmente la noche. Entonces, era lo que veíamos antes, era que teníamos un guión medio entre interior y exterior y el lugar, y doble guión medio entre el lugar y tiempo, y en este caso el primero es un punto y el segundo es un guión. Son las dos maneras que existen. La anterior de Roma, esta que estamos viendo es el laberinto del fauno, el guión de Guillermo del Toro.
les voy a dar los dos guiones, los voy a subir para que los puedan ver, para que los lean. Luego tenemos la acción, tal cual lo habíamos descrito antes. Tenemos del lado derecho el número de escena. En este caso, el número de escena va en los dos extremos del encabezado. Del lado izquierdo, de hecho, rompe el margen. Es como un número que va a quedar aislado dentro del margen izquierdo. Y a continuación, justo en el margen derecho, viene el número de escena y se escribe de ambos lados del encabezado. Sin embargo, el número de escena no es obligatorio, es opcional. ¿Por qué es opcional? Porque en un guión de trabajo el número de escena puede cambiar, cambia continuamente, porque estamos agregando escenas, estamos quitando escenas, estamos uniendo escenas, etc. Entonces todo eso hace que lo que era la 21 después sea la 17 y después sea la 22 y después sea la 19, dependiendo la versión, y eso puede hacer las cosas muy confusas. Entonces, el número de escena lo vamos a dejar para nuestro guión final, para la versión final, para la versión que se va a publicar o la versión sobre la cual vamos a trabajar ya en producción. Después decíamos la acción. Yo tengo una duda, profesor. Dime. Por ejemplo, lo que pasa es que yo hice mi ejercicio con base a este ejemplo, pero ya ahorita veo que es más práctico el encabezado anterior, ¿no? Que es interior, estudio de grabación día, ¿no? O sea, como que es más rápido de todo. ¿Se pueden combinar los formatos o tiene que ser a fuerzas de una forma el formato? No, en realidad podemos tomar las partes que nos convengan. No, en realidad es el mismo. En realidad es el mismo formato, solamente que tiene pequeñas variantes. En realidad las variaciones no son sustanciales. No es que sean formatos distintos. Solo vamos a tener algunas diferencias, pero que son realmente básicas. No nos lleva como a pensar en dos formatos distintos. Es uno solo. Yo lo que trato de decirles es que puede haber pequeñas variantes de acuerdo a las reglas de una casa productora. Yo no sé, por ejemplo, podemos pensar que Disney tiene sus propias reglas y Century Fox tiene, en lugar de un punto, decide que tiene que ser un guión. Pero en realidad son esos tipos de variantes que no es un rompimiento de la regla, sino solamente son como versiones distintas de lo mismo. Y yo trato de que ustedes las conozcan. A mí me parece que esta es como una manera más tradicional. No puedo decir cuál es de qué versión, es de qué casa productora, no lo sé. Sí se puede averiguar, sí se puede averiguar si buscamos en las páginas de 20th Century Fox o en las páginas incluso de Netflix. Si vamos a la página de Netflix, podemos encontrar ahí sus reglas de escritura de guión y puede tener alguna variante, pero son cosas mínimas. Todo está basado en lo mismo. Nadie va a cambiar el courier, ni el 12 puntos, ni el encabezado de 3 partes, ni los márgenes. A lo mejor alguno dirá que en lugar de 1 pulgada de aquí a acá,
es 1,5 pulgadas. Eso podría suceder, pero en realidad yo no diría que son formatos distintos. Tú puedes hacerlo con punto, interior punto o interior guión. Ahora, si te das cuenta, no es un guión inmediato, hay interior, espacio, guión, espacio, lugar. Ahora, en el otro era lugar, guión, lugar. Y aquí es lugar, diagonal, lugar. Pero me parece que son como realmente variaciones muy ligeras, ¿no? De lo mismo. Yo les doy opción que lo hagan de la manera que ustedes quieran. Tal vez sí será bueno profundizar y ver cuál es la casa productora que emite tal o cual regla. La verdad es que no creo que es tan importante. Creo que que si lo hacemos de las dos maneras, pues es correcto. Y no tenemos que ir más allá, porque basta saber que estas son las reglas más importantes, las reglas realmente sustanciales, y que son las reglas que no se pueden romper. Por ejemplo, la diferencia entre mayúsculas y minúsculas o los rangos del margen del diálogo, tal vez puede variar. 1 pulgada del lado izquierdo, y aquí tengo 1,5 pulgadas a partir del margen derecho, pero podría ser media pulgada más, y eso no significaría un error, ¿no? Lo que sí es importante, y lo que sí es un error, es que escribamos el diálogo de margen izquierdo a margen derecho, porque eso lo hace la acción. Solamente el párrafo de acción puede escribir en esa amplitud. El diálogo no. Hacer un diálogo así, eso sí significaría un error. Por ejemplo, escribir el nombre de un personaje en mayúsculas y minúsculas no se puede. Tienes que escribirlo como en mayúsculas, totalmente. O la extensión, pues entre paréntesis, después del personaje. Ese tipo de cosas. Aquí, por ejemplo, a media página, donde está mi cursor, pueden ver que hay una pausa. Esa es una acotación. Todas las acotaciones sirven para decir cuál es la intención que tiene el diálogo. Es una afectación al diálogo. Otra duda, ¿se tiene que titular, por ejemplo, se puede titular la escena o no? ¿O no es necesario, más bien? ¿O sería como también considerado como error? Titular la escena. Este es el título de la escena. Interior, vestíbulo, escaleras, molino, no. No le puedes poner otra cosa. Ajá, por ejemplo, la escena de la madre, no. No. Madre, ¿no? No. En todo caso, su número, para que puedas identificarla. Escena 21. Porque eso que tú planteas te puede ser útil a la hora que estás haciendo la preproducción, pero no en el guión, porque ese sí sería como una información de trabajo que te puede servir para que tú identifiques la escena que estás trabajando, para que mentalmente tú y tus colaboradores, tu equipo de trabajo, puedan identificar de que están hablando de determinada escena. Pero el guión no tiene esa función. En el guión lo que quieres es que el lector vea la película. Vas a hacer después un documento de preproducción
un guión técnico y ahí sí podrías hacerlo. En tu guión técnico sí le puedes poner un título. Le vas a poner un título y vas a describir lo que quieres. En tu guión técnico vas a decir, bueno, voy a hacer primero un plano general de toda la escena, desde la puerta a toda la estancia, donde se vean del lado derecho las escaleras, y entonces haces una planeación de cómo vas a manejar tu escena. Y ahí sí le puedes poner la escena 21, escena de la madre. Pero aquí no, aquí todavía no. Sería ya como un elemento extra que es más de trabajo o de preproducción. Y bueno, aquí ya tenemos el personaje, tenemos el diálogo, ya como lo vimos, la acotación. Es importante nada más que vean. Aquí el primer margen, hasta abajo ven el margen de 1.5 pulgadas. La única información que está dentro de este margen es el número de la escena. En este margen pues empieza la acción y empieza también los encabezados, el encabezado de la escena. Después tenemos un segundo margen que es de otra pulgada para los diálogos. Aquí entre el margen de los diálogos y el margen del personaje debería haber como una línea en medio de media pulgada donde están las acotaciones. Ustedes pueden ver hasta arriba el a Ofelia es una acotación. Todas las acotaciones son para afectar el diálogo, afectar cómo se va a decir, a quién se va a decir, cómo se va a decir. Después abajo hay una pausa, obviamente es pausa de diálogo. Mercedes asiente. Al mismo tiempo que está diciendo este diálogo, hace un movimiento con la cabeza, por eso se pone aquí asiente, porque está sucediendo en el diálogo. Todas las acotaciones son acotaciones para diálogo. Y van entre paréntesis y van a esta altura. A media pulgada después del diálogo. Las extensiones después del personaje, acotaciones entre paréntesis. Las transiciones ya no se usan muy poquito. Eran importantes en el guión, el corte A o corte a negros o disolvencia, y ya no se usan. ¿Por qué no se usan? Porque ya se considera que es trabajo de dirección, no de guión. El director decidirá si es corte directo, si es disolvencia, si es corte a negros o qué. Ya no se utilizan las transiciones en los guiones. Lo mejor es no ponerlo. Igual que no se van a poner encuadres, movimientos de cámara, tipos de plano. Nada de eso se va a poner. Porque todo eso es información que decidirá el director. Entonces no podemos poner esas indicaciones. Porque ya todo lo demás quedará en las manos de la persona que va a dirigir la película, en las manos del fotógrafo, del director, ¿no? Que son, digamos, las personas creativas más importantes dentro del crew. Entonces el guión tiene como un alcance y no puedes rebasar ese alcance. ¿Les queda claro, muchachos? ¿Sí? Eso creo, hasta ahora creo que sí. Sí, no es fácil, es mucha información, ¿no? Creo que la manera de proceder es que ustedes empiecen trabajando su guión. En teoría, tenemos la escritura visual de su historia. Todos los que están trabajando ficción, ¿sí? Y de ahí tendremos que pasarla a nuestro guión. Yo lo que les propongo es que lo empiecen a escribir en Word. Solamente un ejercicio para concientizar distancias, lugares, donde se acomodan las cosas.
Y vamos haciendo este formato consultando nuestros PDFs para saber qué partes necesito, en qué lugar tienen que estar. Como un ejercicio para aprender. Posteriormente nos vamos al software o a las páginas web de escritura de guiones, que nos van a resolver muchas cosas de manera automática. Pero como primer ejercicio sí les propongo que lo escriban ustedes en una página de Word, que sería como la manera, es laborioso sin duda, pero es la manera de aprender y de entender el proceso de escritura del guión. Ahorita estoy abriendo el guión. Vamos a ver el guión por columnas. Ustedes deben tener ya la escritura visual. Hay 14 tareas entregadas. Yo estaré revisando la escritura visual de cada uno y ya les iré entregando mis comentarios. Voy a abrir ahora mismo el guión por columnas. Déjenme salir de aquí, porque es otra manera de poder trabajar. Les voy a compartir esto. Profe, Dime. que le preguntaba a David en el chat que si estaba quedando grabada la clase para los otros compañeros, yo creo. Sí, sí la estoy grabando. Ah, gracias, profe. Es que también la quiero volver a ver, gracias. Sí, la estoy grabando. Ajá, la voy a editar. Le voy a quitar la participación de Merlina en la clase para que no hay esos distractores, pero de ahí en fuera queda todo. Ahorita se está grabando. Vamos a terminar la clase de hoy con el guión por columnas. Después de eso, suspendo la grabación y paso lista. ¿De acuerdo? Les comparto el guión por columnas. Esa es una forma también de poder escribir nuestro guión. Ustedes aquí ya lo están viendo, ¿no? Tenemos arriba el título, es el título del proyecto. Después el autor, el productor, la fecha y la versión. Es importante poner la versión porque a veces como son documentos donde se está trabajando continuamente, vamos haciendo correcciones y muchas veces en el equipo me ha llegado a pasar que llegamos a una reunión de trabajo y alguien tiene la versión 3 del guión, alguien tiene la versión 4 o la 5 y no nos damos cuenta hasta que alguien dice: oye, no, está mal, la escena 3 dice esto. Y dice: sí, eso decía antes, pero ya no dice eso. ¿Qué versión tienes? Tengo la versión 3. Es que estamos en la 5. Ah, no, pero entonces es que yo pensaba, tú pensabas, y es una serie de equívocos. Entonces es muy importante poner, cada que hacemos una modificación sustancial, poner qué versión estamos trabajando. Y sobre las columnas, vamos a ver la columna A, que es la numeración. Esta es la numeración secuencial de identificación. Es decir, solamente vamos a numerar 1, 2, 3, 4. ¿Qué es cada uno de estos? Pues es un elemento. Por ejemplo, 1 dice aquí en la columna 2 imagen lo que se ve en pantalla. El elemento 1 va a ser logo de PowerScale. Voz, lo que dicen las voces narrador. Aquí no hay nada, ¿no? Lo ponemos vacío. Sonidos FXI. Voy a poner música. Ah, no, efecto no. Tampoco tiene nada. Música sí. Le voy a poner música institucional. Nota
No le pongo nada. O tal vez sí, le puedo poner le puedo poner zoom de logotipo, zoom de logo, de menos a más le voy a poner. Ajá, ¿qué significa eso? Que el logo va a crecer dentro de mi pantalla, ¿no? Logo PowerScale. Luego imagen, le voy a poner aquí nota roja. Voz, nada. Sonido FX, sí. Sonido de ambulancias. Música, nada. Notas. Letras en fuente stencil de color rojo. Después le voy a poner nota roja crónica. Crónica de ¿qué? Crónica, ¿qué le voy a poner? De una noche en la Ciudad de México. ¿No? Voz, nada. Sonido, sí, ambulancias, siguen ambulancias. Ambulancias y patrullas. Música, nada. Nada. Crónica, vamos a ponerle ahora sí letras blancas. Letras blancas. Y no sé qué fuente ahorita, pero etcétera, ¿no? 4. Imagen. Video. Le voy a poner aquí, le voy a poner clip número no, digamos que todavía no lo tengo. Le voy a poner aquí clip de entrevista, clip de entrevista a reportero. Voz del reportero. Sonido FX, nada. Música, nada. Voz del reportero. Clip de entrevista al reportero. Le voy a poner clip de entrevista. Le voy a poner aquí en notas. Información. Personal del reportero. Nombre, periódico o agencia con quien trabaja. ¿Con quién trabaja? ¿Con quién? Creo que no lleva así. ¿Con quién trabaja? 5. No sé, así me puedo oír. Y lo que estoy haciendo es como un esquema de cómo quiero que sea mi producto audiovisual. Esto yo lo puedo utilizar en videoclip, en reportaje, en tutorial, en promocional, y va a ser la manera como yo voy a tener mi contenido
de manera textual para poder afrontar lo que será la preproducción, porque a partir de este documento voy a tener las necesidades. Ok, clip de entrevista de reportero. Todavía no sé qué reportero va a ser. Entonces, mi preproducción va a ser buscar los teléfonos de contacto o correos electrónicos de las secciones de nota roja de los periódicos de la Ciudad de México y solicitar entrevistar a un reportero, ¿no? Y entonces aquí voy poniendo qué tipo de preguntas le voy a hacer, si voy a poner fotos, etcétera. Ahora, todo esto parte de una investigación. Entonces, ahora lo que estoy haciendo es una ocurrencia. Entonces, ok, ahorita se me ocurre esto. Si esto es lo que yo quiero hacer, bueno, creo que necesito visitar algunas páginas web, ver cuáles son los elementos que puedo usar, quién puedo contactar, o tal vez pedir, hablar, antes de hacer esto, hablar con un reportero, preguntarle cuáles son las cosas relevantes, qué debería hacer, qué me sugieres, cómo puedo hacerlo. Y una vez que tengo esa información, bueno, hacer mi guión por columnas. Ahora, todo esto tiene también un propósito. Si nos vamos a los elementos de la historia en la ficción, el deseo del personaje, en este caso es mi deseo. Estamos hablando de un reportaje, un documental. Recordábamos que la diferencia entre documental y reportaje es la temporalidad. Reportaje es coyuntural, es las noticias del momento. Pero puedo hacer algo más interesante, ¿no? Cómo inicia la nota roja, por qué a las personas les interesa leer la nota roja, qué es ese deseo, la morbosidad tal vez de poderla ver, por qué no entonces entrevisto a un psicólogo y diga, oye, ¿por qué a la gente le gusta enterarse que muertos o balacera o esas cosas? No sé, puedo ir más allá dependiendo del producto que yo quiera. Pero finalmente el punto de esto es, esta es una estructura sobre la cual puedo yo basarme para la realización de mi producto audiovisual. Yo tengo una duda. Dime, María del Carmen. Perdón que esté preguntando, pero No, está genial. lo que pasa es que yo quiero hacer un documental, como ya le había comentado, pero usted me había dicho que podíamos utilizar sin ningún problema de derechos de autor 30 segundos de el material. Sí. Yo puedo armar, por ejemplo, estos fragmentos que tengan, por ejemplo, sentido para el documental. ¿Cuánto tiempo puede durar eso? Es decir, ¿cuántos fragmentitos puedo hacer una media hora de mi documental con estos fragmentitos para que me den los expertos como toda la información técnica que necesito saber del tema? ¿O cuántos minutos es factible entre todos estos fragmentos que se haga? ¿O nada más la regla es que nada más sean 30 segundos de cualquier documental? Hasta donde yo sé, son 30 segundos de cualquier documental. No hay un máximo. Puedes utilizar 30 segundos de 100 documentales. 30 de uno, 30 de otro, 30 de otro, 30 de otro. Ah, perfecto. Ya los puedo dar como la forma que yo quiera y acomodar esos 30 segundos de acuerdo a lo que yo necesite del documental. Sí. Y ¿Eso cómo se incorpora hay una cosa. al otro guión? Tú ¿O no se mete ahí? No, lo que tienes que hacer por columnas, pues solamente pones la información de lo que quieres, el fragmento. A lo mejor puedes etiquetar todos tus fragmentos ya clasificándolos, y entonces ya nomás los citas, ¿no? Ya sabes el contenido del fragmento y lo pones, ¿sí? Ahora, una cosa indispensable es que si lo ocupas, tienes que dar el crédito. No puedes solamente ponerlo.
así nada más. Para que puedas usar esos 30 segundos, tienes que poner fragmento del documental fulanito de tal, dirigido por tal persona, no sé qué. El crédito en pantalla en ese momento de lo que estás usando. Para que el espectador sepa que justamente estás usando material de otro documental. Que eso no es tuyo, sino es como citar algo. Estás citando en un libro. Cuando tú citas, si no pones la fuente de la cita, es plagio. Si no dices que otra persona lo escribió, pues la gente va a pensar que tú lo hiciste, y eso es plagio. Justamente lo mismo que tenemos aquí es decir, esto es una cita. ¿Cómo? Pues diciendo, fragmento del documental tal, dirigido por tal, del año tal. Eso tendrás que ponerlo al momento que estás utilizando esos 30 segundos. Perfecto, entonces pongo el recuadro abajito de la imagen, ¿no? Cuando se está utilizando y ya. Sí, para evitar problemas, y no se pone hasta el final, porque también yo pensé que sí se citaba, pero hasta el final. No, creo que es importante. Creo que es importante ponerlo en el momento que se está viendo. Creo que también al final es ponerlo al final. Las dos cosas. En esto tengo una duda, Adalberto. Dime, Jesús. Sí, lo que está platicando la compañera, yo he llegado a usar, pero no sé si es válido, un recurso donde le pones una palabra muy rara, crestomatía o un asunto. ¿Es lo mismo? Sí, es lo mismo. O que está la imagen, le pones esta palabrita y ya el crédito lo das al final cuando están como... Precisamente eso, ¿no? Los créditos del material que usaste. Puedes poner la palabra crestomatía y poner los créditos al final. Yo, la verdad, ignoro si hay una ley que especifique el procedimiento preciso. Yo sería de la idea de poner el crédito completo en el momento que le estás utilizando. Y esto es una cuestión como de lógica natural. Si tú estás citando en un libro, cuando tú citas debes corregir tu margen, lo haces más estrecho, lo pones entre comillas y pones tu cita en pie de página. ¿De dónde es la fuente de tu cita? Esto es para que inmediatamente el lector pueda saber que esta es una fuente externa y que tú le estás integrando como un comentario dentro de tu texto. Yo sería de la misma idea a nivel visual, que en el momento que tú pones una imagen, puedas decir quién y puedas decir de dónde, qué documental fue y quién lo hizo y cuándo se hizo. Porque me parece que es una información importante incluso para tu documental, que ese comentario, el espectador pueda saber si es un comentario que fue hace 20 años, si es un comentario reciente, para que pueda saber la autoría y saber si lo hizo Noam Chomsky o lo hizo no sé, mi vecino, ¿no? Saber esa información me parece que es pertinente y es importante. Puedes poner solamente crestomatía y yo creo que no estarás infringiendo las reglas de derecho de autor porque no estás diciendo esto no es mío. Pero me parece una salida fácil. Yo iría por ser preciso y por darle al espectador una información fidedigna de cómo está construido lo que está viendo en ese momento, ¿no? Y a lo mejor ya rebasa la legislación, pero me parece que es la manera más honesta. Y aparte de honesta también, una manera de darle información al espectador, ¿cómo diríamos? Para que él pueda usar esos elementos ya bajo su propio criterio. Si le dices el año, quién lo hizo, etcétera, los datos de tu fuente, pues eso puede ayudar también, ¿no? Como para que el espectador pueda ser crítico respecto a lo que ve. Sí, gracias. Oye, y aprovechando la palabra, el
el formato acá, ¿qué ventaja tiene que se haga en Excel o se haga en Word? Si Word también tiene algunas tablitas, no lo veo tan rígido como el guión de ficción. No. ¿Hay alguna ventaja que se haga en Excel? No. Pueden hacerlo en Word, en tablas de Word también, como ustedes prefieran. Y de hecho, ¿sabes qué bueno que hice esto? Porque podemos quitar o agregar columnas a nuestra discreción. Yo, el otro día, un alumno de otro grupo me entregó un guión por columnas, en 3 columnas nada más. Y me parecía bastante... decía lo que... Es un guión muy esencial, muy sencillo, y no necesitaba más. Entonces me pareció que estaba bien. Habrá quien quiera poner más columnas porque necesita clasificar su información de otra manera, ¿no? Y me parece muy válido. No sé, por ejemplo, si vas a tener ¿qué te parece que hay la voz o todo lo que va a ser información lingüística, vocal, hablada, la vas a dividir entre un narrador y entrevistas? Y entonces haces 2 columnas, la columna del narrador y la columna de las entrevistas. Y entonces, como vas a estar jugando entre ambas, pues te puede ser útil, ¿no? Y entonces modificas este formato para que te funcione de manera más eficiente. Profe, una pregunta. Dime. Preguntaba en el chat yo, también este tipo de formato de columnas puede ser para una cápsula informativa. Sí, sin problema. Sin problema. Por ejemplo, si en algún momento no me da la vida para hacer un documental como según yo quiera hacerlo, quizás podría hacer una cápsula con la misma temática o la misma, una idea parecida, digamos. Así es, sí. Acuérdense que les he insistido, se los insistiré otra vez, lo más importante de este curso es que puedan terminar un producto audiovisual. Ustedes pueden imponerse, voy a hacer un documental sobre la historia de México, desde la prehistoria hasta el siglo XXI. Y dice, bueno, ese es un trabajo para hacerlo en 10 años. No vamos a ponernos algo más, por muchas ganas que tengan, etcétera, va a requerir muchísimo esfuerzo. No, vamos a tratar de hacer un producto audiovisual. Vamos a ponernos una meta pequeña, algo que sí podamos alcanzar en este proyecto, en este curso, un proyecto que podamos alcanzar en este curso. Yo creo que podemos hacer ficciones, si nos da tiempo hacer un documental, un documental sencillo, ¿no? El reportaje, un promocional, lo que nosotros queramos, pero vamos a tratar de concretarlo. Ahora, una cosa importante, estamos terminando ya nuestra primera fase. Yo estaré recibiendo esta semana, tenemos una semana más de la primera fase, es la última semana, definición de contenido en texto. La próxima semana debemos de tener todos ya nuestros guiones, sea por columnas, sea guión de ficción, lo que nosotros queramos hacer. Es importante que lo tengamos la próxima semana porque empezaremos una fase más, la segunda fase, que es de preproducción. Entonces vamos a tratar de tener, si todavía tenemos dudas, no sabemos qué hacer, escríbanme, yo estoy pendiente de ustedes, yo trato de contestarles a todos todo lo que me mandan. Entonces les daré mis comentarios, les daré mi opinión de por dónde podemos ir, qué se puede hacer, pero vamos a tratar de seguir al ritmo que vamos, ¿no? Para poder terminar bien el trimestre. Prof, una duda. Dime, Margarita y luego Luis. Dado, es que yo quiero hacer un reportaje, pero la verdad también hago un videoarte o videopoesía.
Entonces ahí el guión, ¿cómo se lo entrego? ¿Como el de ficción? No, yo creo que sería mejor por columnas, ¿no? ¿Por columna? Creo que Y sí. especificando las partes de los versos y lado a las imágenes que vaya a emplear. Sí, sí. Esto me da pie para, quiero mandarles unos videos y se los voy a subir en esta misma clase, pero voy a agregar unos visionados de videoclip, de video experimental y algunas ficciones que son interesantes, que tienen como un formato de ficción distinto y tal vez algunas animaciones. Solamente para que vean como la gran diversidad de productos audiovisuales que podemos usar. Y luego no pensamos en ellos, como no son tan comunes, no pensamos en ellos. Pero hay, ¿recuerdan ustedes cuando vimos pixelación, cuando vimos formas cinematográficas en la animación? Les voy a dar Sí. algo de pixelación. Lo de cine experimental. Algo de cine experimental. Les voy a subir un collage. Un collage que está hermoso, que me parece muy bueno, que es sobre equidad de género. Y bueno, pues ya les daré ese material como para que también puedan ampliar sus perspectivas. Hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿no? Muchas gracias por la guía de los dos tipos de guiones, porque la verdad yo sí la desconocía. Uh-huh. Tenía todavía varias dudas, ¿no? Entonces, ¿cómo va la estructura? Y muchas gracias, muy buena clase, profesor, y por aclararme mi duda. Con gusto, con gusto. Bueno, muchachos, pues, si tienen alguna duda, si no, cerramos la clase de hoy. Yo, profe. Dime, Luis, si estabas pendiente, dime. Sí, se pueden manejar a la par los dos tipos de guiones, el tradicional y el de columnas, o forzosamente se tiene que escoger uno. Pues no vería sentido usarlo doble. Hay otra cosa que puedes hacer después de tu guión de ficción. En la preproducción vas a utilizar algo que se llama breakdown, donde tienes que desglosar y vas a usar el formato de columnas, pero no como guión, o tal vez como guión técnico, donde sí lo conozco. Vas a clasificar todos los elementos de tu guión para poder hacer una buena preproducción. A lo mejor te refieres a eso o estás pensando en eso, pero no es prácticamente el guión, no es lo que estamos viendo ahorita, sino es como un documento de preproducción que se deriva del guión de ficción. No tendría mucho sentido hacer los dos guiones de un mismo trabajo. Creo que si es una ficción, tiene que ser el formato de ficción. Si es otra forma cinematográfica, pues utiliza el guión por columnas. Pero ambos tendrás que desglosarlos después en preproducción y utilizarás columnas para ese desglose. Pero es una cuestión más técnica. De acuerdo, profe, gracias. Yo tenía una última duda ya, profe. Dime, Christopher. En este caso, por ejemplo, si fuera una sesión musical de un ensayo, me imagino que, por ejemplo, la imagen en guión por columnas correspondería en este caso a, por ejemplo, la sala de ensayo, ¿no? O el lugar de grabación. Ajá. La voz, pues no tendría tal vez, sin presentador, pero por ejemplo, no sé si se decide usar un logo o algún tipo de marca en forma visual, me imagino que ahí correspondería a sonidos, efectos. Sonidos, efectos es lo que se oye, ¿no? Si tienes alguna marca visual, pues va en imagen. Okay. Y bueno, y en música pues sería ya el mismo discurso de las canciones o las piezas, ¿no? Claro, de hecho puedes ir poniendo, por ejemplo, los versos de tu canción en
En la columna de música tal vez, o puedes poner una columna que sea la letra de la canción, para que sobre la letra tú vayas identificando, que la letra sea como tu guía, ¿no? El parámetro donde vas a ir dividiendo, y sobre cada verso de la letra pones, aquí se va a ver el cantante, aquí vamos a ver el paisaje, dependiendo de lo que hable tu canción, pero puedes tener algo, una idea de lo que quieres plasmar. Ok, sí, o como dice, por partes, verso, coro, etcétera. Exacto. Y en la numeración se ve reflejado por el número de partes, ¿no? Así es. Eso puedes hacer. Ok. Sí. Muchas gracias, profe. De nada. Listo, muchachos, pues cerramos la clase de hoy. La grabación. Yo tenía una duda, perdón. Dime, Eduardo. Ok, es una duda sobre el guión de ficción. ¿Cómo puedo especificar en el guión que una acción está sucediendo al mismo tiempo que se está diciendo un diálogo? Por ejemplo, digamos que tenemos a dos señoras conversando. Y una de ellas, mientras está diciendo su diálogo, está, no sé, picando algo en una tabla, no sé, una cebolla o algo así. ¿Cómo puedo decir que, bueno, especificar en el guión que la acción de picar la cebolla está sucediendo al mismo tiempo que su diálogo? Ajá, con la acotación continúa. Recuerda. Con el continúa. Continúa, ajá. Pones, señora Lupita, oiga, vecina, no sé si ya se enteró que la semana pasada te brincas de ahí a la sección de acción. La señora Lupita está picando las cebollas en una tabla de madera. Y luego vuelves a poner abajo, personaje, señora Lupita, continúa. Y continúas con el texto anterior, que decía que si se enteró que la semana pasada ocurrió un percance aquí a la vuelta, hubo un choque y el que chocó fue... Entonces, cuando tú estás poniendo continúa, en el segundo diálogo de la señora Lupita, estás diciendo que no interrumpe su diálogo, que lo está diciendo de manera continua. Y la acción de estar picando la cebolla está sucediendo sobre ese mismo diálogo. Ajá. Ok. ¿Me entiendes? Sí, sí. Entonces tienes que usar la palabra continúa en el segundo diálogo después de poner la acción. ¿Sí te queda claro? ¿Y si la acción ya la está haciendo antes de empezar a hablar? Si la acción la está haciendo, pues pones en el párrafo de acción lo que está haciendo ella y luego pones su diálogo. Y luego puedes poner puedes poner la acción que sigue. Puedes poner, la señora Lupita está picando cebolla y llega su vecina y la y llega la vecina. Luego pones personaje, señora Lupita. ¿Cómo está, vecina? Buenos días, etcétera. Regresas a acción. La señora Lupita continúa picando cebolla. Y luego pones, señora Lupita, continúa, se enteró de que no sé qué, no sé qué. Ajá. De esa manera estamos intercalando acciones y diálogos, y la palabra continúa es la clave para decir, en realidad este diálogo no se ha interrumpido por la acción. Este diálogo ha sido continuo. La acción que acabamos de explicar en realidad está sucediendo al mismo tiempo que se está hablando. Ok, muchas gracias. De nada, Eduardo. Van a encontrar diferentes, ¿cómo decirlo?, casos especiales que no van a saber cómo escribir. O van a saber cómo escribir, pero que van a pensar como esto no es una manera óptima, está como raro porque
no tiene mucho sentido. Hay varios casos especiales, los vamos a ver la próxima semana. Esto es, por ejemplo, ustedes recuerdan Boss Story, esa secuencia donde el personaje lo vemos que está en una ropa, 3 segundos, 3 segundos después en otra ropa, 3 segundos después en otra ropa, y lo que nos está diciendo es, esto sucede un día y luego otro día y luego otro día y luego otro día. Y que tendremos que escribir una escena para cada cambio de ropa. No hace falta escribir una escena para cada. ¿No? Podemos escribir una secuencia, es un caso especial. ¿Cómo se escribe una llamada telefónica? ¿Cómo podemos ir de un espacio a otro? Hay varias maneras de hacerlo. Una, cuando se oyen las dos voces. Otra, cuando solamente se oye una voz. Otra, cuando escuchamos y vemos a las dos personas. Es otra manera de escribirlo. Cómo se escribe o cómo puedo utilizar off-screen, voice-over o voice-off. También son casos especiales. Todos esos detalles de la escritura del guión de ficción los veremos la próxima semana. Evaluamos los guiones que me envíen porque ya me tienen que enviar sus guiones a lo largo de esta semana. Hoy yo les voy a poner los productos audiovisuales que me interesa que vean, que son productos muy interesantes. Voy a poner de experimentales, ficciones, animaciones, videoclips, para que vean cosas que me parecen como relevantes y que nos pueden también iluminar un poco sobre las posibilidades de lo que se puede hacer. Y entonces, pues en eso quedamos, y la clase de hoy se ha grabado, la voy a publicar para que todos la puedan ver o ustedes mismos la puedan consultar. Y quedo al pendiente entonces de sus tareas y preguntas, comentarios